bastante sencillo, muy sencillo de entender, que lastimosamente hasta la fecha sigue siendo una de las principales causas que conduce al paciente internado en el hospital o en la clínica a llevarlo a diálisis. ¿Sí? Siendo la segunda causa a nivel intrahospitalario de diálisis. ¿Por qué? Por mala praxis, aunque no me crean, mala praxis. Digo mala praxis porque eso aquí se puede evitar si el internista o el residente o el médico que esté a cargo del paciente supiera hacer las cosas. ¿Me explico? Una diálisis de urgencia o el paciente que está internado le puede llegar a costar hasta $1,500, dependiendo del sitio donde está internado. Terapia intensiva, $1,500, la sesión de diálisis o $1,000 la sesión en piso. Y eso se puede evitar con un costo de 50 bolivianos. 50 bolivianos. Si el médico hace lo que tiene que hacer. Pero como el médico no hace lo que tiene que hacer, o desconoce, no le importa nada y lleva al paciente que tenga esta patología, la nefropatía inducida por el contraste. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que lo que tienen que hacer es mínimo, dos simples cosas, no, tres simples cosas. ¿Tá? Y evitar al paciente que tenga esta patología. ¿Tá? Contrastes. Ustedes ya han hecho imagenología, entonces ya deben ser expertos en esto. Deben saber cómo hacer, qué tipos de contrastes se utilizan en el diagnóstico de muchas patologías, en el seguimiento o el diagnóstico, ¿sí?, de muchas patologías. ¿Sí? Hasta hace muchos años atrás el uso del contraste era bastante dañino para las personas, ya que existía solamente un tipo de contraste, el hiperosmolar, contraste que superaba la osmolaridad del plasma sanguíneo del paciente, y por, ya sea para llegar a un diagnóstico, confirmar, descartar o hacer el seguimiento de una patología, o por simple screening del paciente, se utilizaba el contraste, y se dieron cuenta de que esa hiperosmolaridad producía daño en el riñón y que llevaba a la injuria renal aguda, obstructiva, y que requería sesiones de diálisis en la mayoría de los casos. ¿No? ¿Se les habla todavía? ¿Qué es lo que va a pasar? El paciente, cuando se le introduce el contraste, puede producirle desde lo más mínimo hasta lo más complejo en los síntomas. Mínimo, prurito, me pica el cuerpo porque me han colocado el contraste endovenoso, arterial o vía oral. Puede pasar rash cutáneo, erupciones cutáneas tras la inyección del contraste o la toma, vómitos, taquicardias, cefaleas, pero en el peor de los casos puede producir ¿qué? La descompensación del paciente y llevarlo ¿a qué? A estado de coma incluso. De ahí que cuando ustedes tengan la especialidad que tengan, excepto los dermatólogos no utilizan contraste, se tiene que indicar al paciente o al imagenólogo que le coloque algún antihistamínico previo a la inyección o a la administración del contraste. ¿Sí? Si no, pueden producirse reacciones alérgicas y provocar ¿qué? El paro cardíaco, la muerte, un edema de glotis. ¿Sí? El paciente fallece y bien está ingresando a la sala de tomografía porque le han colocado el contraste. Ahora sí, antes de que ustedes nazcan, en los años 80, existía esto, los contrastes hiperosmolares, muy elevada concentración de osmolaridad que superaba incluso hasta 10 veces la osmolaridad plasmática del paciente en la sangre. Y ahí se dieron cuenta los médicos que producía tanto daño al paciente, y empezaron a bajar esta osmolaridad. 600, 900. Sigue siendo alta.
ya en estas fechas, a partir de los años 2000, empieza a bajar la osmolaridad a ser isoosmolar. Isoosmolar, ¿por qué? Porque la osmolaridad plasmática es de 298, 280 hasta 300. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué? Porque se dieron cuenta de que hacía mucho daño. Ahora, ¿cómo se llega a definir la nefropatía inducida por contraste o la insuficiencia renal aguda producida por contraste? Se administra el contraste, repito, sea oral, endovenoso, intraarterial. El paciente va a empezar a ¿qué? A elevar la creatinina, deteriorar la función renal. ¿En cuánto? Un 25% del valor basal o 0.5 sobre el valor basal. ¿Qué significa? Que tenemos que tener que, primero, el basal del paciente para saber si es que ha aumentado un 25% o ha incrementado un 0.5%, ¿verdad? Sabiendo que el valor de la creatinina normal es de 0.8 a 1.2, máximo 1.3. Entonces, sabiendo el basal del paciente, yo puedo indicar que había un incremento superior al 0.5 o al 25%. Esta elevación se va a producir 24, 48, incluso en algunas situaciones hasta 72 horas tras la aplicación o el uso del contraste. No es inmediato. 48, 24, 48, 72 horas tras la exposición. ¿Qué va a pasar con el paciente? Empieza a ver que una disminución del filtrado glomerular, puede presentar un poco de oliguria, pero sí se va a incrementar ¿qué? Los valores de creatinina. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer como médicos internos o residentes? Antes de someter al paciente a un estudio con contraste, solicitarle una creatinina previa al estudio para saber si es que había un incremento, ¿verdad? Dale. Las guías que digo, estas guías que nosotros nos basamos, ¿qué indican? Es el incremento mayor a 0.5 o 25%, que es lo mismo de un periodo de 48 o 72 horas posteriores al uso de contraste. Es lo mismo. Tiene que ser el basal. Tenemos que saber sí o sí el basal. La mayoría de las personas decimos que desconocemos el basal de muchos laboratorios. Incluso ustedes desconocen el basal de su presión arterial. No saben cuánto es su presión arterial. Entonces, menos podemos pedir al paciente que nos indique su valor basal, ¿verdad? Pero para eso pido, antes de la exposición, una creatinina. El pico máximo a los 3 días, 72 horas. Puede retornar, a la normalidad o al basal en un periodo de 7 a 10 días. O sea que yo me expongo hoy día, de aquí hasta la siguiente semana, una semana y media, puede ser que yo regrese a mi valor basal de creatinina, 0.8. Si es que no ha habido daño. Si ha habido un daño, se va a mantener un poco elevada mi creatinina y tal vez requiere hemodiálisis y ahí recién se regularice después de la sesión. ¿Sí? Tercera causa a nivel intrahospitalario de ¿qué? Hemodiálisis. ¿Y por qué? Porque el internito no sabe hacer las cosas por accidente. Factores de riesgo, existen miles de factores de riesgo para el paciente que está expuesto a este tipo de métodos. Una disfunción renal previa. Yo ya tengo un daño renal, una elevación de creatinina, soy problema renal crónico, me van a exponer al uso del contraste, va a dañar más mi riñón, ¿sí? Soy diabético, estoy deshidratado. Al estar deshidratados, la concentración de los contrastes va a ser mayor a nivel de los glomérulos y los túbulos. Paciente añoso, más de 75 años, ¿por qué? Recordando el capítulo anterior, la enfermedad renal crónica, ya sabiendo que a partir de los 60 años adelante empiezas a perder ¿qué? Incluso 40, empiezas a perder ¿qué? Filtrado glomerular fisiológicamente, se deteriora tu función renal. Patologías, esto es lo importante.
Nefrotóxicos. Nefrotóxicos se dice a toda medicación que pueda dañar tu riñón. Corresponde al 95-99% de toda la medicación porque se elimina por vía renal, 95%. Otros factores. La vía de administración. No es lo mismo un contraste oral que un contraste ¿qué? Intraarterial o endovenoso. ¿Sí? Volumen utilizado. No es lo mismo que utilice 10 ml para que tengan que tomar un contraste oral que son 2 casas, que es 1 litro del contraste oral. Repetición de los estudios, esto es importante. Algunos médicos, y más que todos los imagenólogos, piden estudios muy seguido, con corto tiempo de espacio. Hoy día me hacen un contraste porque voy a tener una cirugía por tumor. Sí, se suena la cortina, está ahí molestando, pero... Entonces, decía, si hoy día me hacen hoy día un contraste porque tengo un tumor, de aquí en unas 2 semanas otro contraste porque quieren ver la evolución, si es que ha resecado todo, y después otras 2 semanas otro tipo de contraste, son muy seguidos los estudios. Hay un periodo corto entre estudio y estudio, y eso puede dañar más mi riñón. La osmolaridad de los productos. Mayor osmolaridad, mayor daño. Actualmente les dije que son isosmolares, o sea que eso está descartado. Pero si no sabemos la osmolaridad del producto, se nos complicaría demasiado. Incidencia. ¿En qué pacientes se va a producir esta insuficiencia renal aguda por contraste? Pacientes sin factor de riesgo mínimo 10%. O sea, si ustedes están sanos y no tienen antecedentes de diabetes, hipertensión, toman agüita y demás cosas, el riesgo es mínimo. Pacientes ya con un daño renal, 92%. Pacientes con diabetes, con lesión del riñón, 90 o 50%. ¿Y esto por qué? Porque hay alteración en la vasculopatía, en la vasculatura, del riñoncito en los pacientes diabéticos. El riesgo de la nefropatía inducida por contraste en ausencia de daños renales, mínima. Una vez más, si ustedes no tienen ningún factor de riesgo y no tienen daño renal, elevación de creatinina, no tienen proteinuria, no tienen dismorfismo, en el examen de orina, nada, no les va a pasar nada. Pacientes que van a requerir terapia o hemodiálisis, hasta un 40%, hasta 40%. ¿Sí? ¿Cuáles son esos criterios de alto riesgo? Miren, pacientes que tienen un filtrado glomerular entre 25 y 50, o sea que ya está en un grado de enfermedad renal crónica, estadio ¿qué? 3. Un 3 ya te indica que su riñón no va a filtrar el contraste, va a hacer más daño y ya tienen un alto riesgo. Riesgo intermedio, mayor a 50, igual un estadio 3. ¿Sí? Entonces, eso es tomar en cuenta bastante, porque si tú eres enfermo renal crónico y te van a someter a una cirugía porque tienes un tumor, pensar riesgo-beneficio, ¿te va a beneficiar el estudio? ¿Sí o no? Es solamente por screening, lo que hacen la mayoría de los médicos. Fisiopatología. ¿Qué es lo que va a producir? Una isquemia renal. ¿Por qué? Porque se deposita en los glomérulos, en los túbulos, evitando el flujo sanguíneo adecuado de estos. Va a producir una vasoconstricción. Se aumenta la producción de radicales libres, principalmente el superóxido, lo que va a producir un daño en el endotelio de los vasos glomerulares, produciendo la isquemia y la apoptosis acelerada por isquemia. Se necrosa rápido tu glomérulo por este contraste y empiezan a morir las nefronas. 2 etapas de la fisiopatología: vasodilatación y vasoconstricción. El primer momento en que ustedes le inyectan el contraste, le dan el contraste oral al paciente, se va a producir una vasodilatación
Genial, entra más flujo sanguíneo, se irriga más el riñoncito. Pero pocos segundos después, la vasoconstricción y el filtrado glomerular caen. Se deposita el pigmento, el contraste en los túbulos, produce isquemia y apoptosis. Va a depender de qué. Osmolaridad, la toxicidad directa del contraste, el tipo de contraste, porque existen contrastes de todo tipo. Y lo que se va a producir es estas dos: una necrosis tubular aguda y una nefritis tubulointersticial aguda, NTA, NTIA, que son los dos mecanismos patogénicos de la nefropatía inducida por contraste. Estos dos son los hallazgos que producen todo eso, ¿sí? NTA y NTIA. Esta es la fisiopatología. Complicado. No pregunto esto. Olvídense, esto sea para especialidad. Se utiliza medio de contraste oral, endovenoso, intraarterial, lo que tú quieras. Va a tener tres efectos. Uno a nivel de las células, que va a dañar directamente el endotelio del vaso o el glomérulo en sí o el túbulo. Puede producir obstrucción de los túbulos glomerulares y alterar la vasculatura del glomérulo. Esta alteración de la vasculatura se debe a dos factores principales: a la osmolaridad del producto y a la no osmolaridad. O sea, son osmolares dependientes y no osmolares dependientes. De todas maneras, ambos van a producir ¿qué? La vasoconstricción. Sea hiperosmolar o sea isoosmolar, va a depender de qué. De que el paciente tenga factores de riesgo o no. Vasoconstricción, hipoxia, apoptosis glomerular, insuficiencia renal aguda, ¿sí? Por contraste, por pigmentos. ¿Qué tendríamos que hacer como médicos internitos antes de indicar a un paciente o decirle, ¿sabe qué? Hágase un contraste porque necesitamos riesgo-beneficio. Siempre riesgo-beneficio. Es por screening, porque al doctor le parece que tiene que pedirte, porque tiene que pedir o porque tiene un convenio con los imagenólogos, que al final del año, aunque no crean esto es verdad, al final de año los centros de tomografía y diagnóstico por imagen de aquí, el 100%, ninguno se escapa. Al médico que manda pacientes muy continuamente a hacerse estudios, le llega un sobrecito a fin de año. Un sobrecito, un buen vino, un whisky y tu pan dulce, panetón. Aunque no crean, incluso hay varios ambulancieros, muchos de las ambulancias, en hospitales públicos. Cuando no tienen la tomografía en ese hospital y tienen que llevar a hacer un centro privado, al paciente lo llevan donde ellos tienen su convenio, el de la ambulancia. No donde dijo el doctor, el de la ambulancia, que lleva. Al ambulanciero en mis épocas de interno, que es mucho tiempo atrás, le daban 50 bolivianos, que era algo para ellos, por llevar al paciente. ¿Sí? Es así, todo es negocio, lastimosamente. Yo ahí digo, a veces el médico te pide por screening, por querer pedirte un estudio, preguntarle, este estudio que me van a hacer, ¿va a resolver mi caso? ¿Me va a diagnosticar? ¿O es solamente para ver cómo estamos viendo? Si yo tengo un daño renal, ¿me sirve o no me conviene? ¿Verdad? Sí o sí determinar la creatinina basal del paciente. Antes de que se someta, pedirle si tu tomografía por contraste, tu angioresonancia, lo que tú quieras, está programada de aquí a 2 semanas, pedirle hoy día. Así vamos a saber el basal del paciente. Determinar la creatinina 24 horas antes o 48 horas antes también del estudio. Porque una creatinina basal me puede servir si es de 3 meses antes. Me da un indicio, cuánto es tu basal. Pero si quiero saber realmente cuánto se ha incrementado, si es un 5% o 0.5 miligramos o un 25%, tengo que sacar 24 o 48 horas antes del estudio. ¿Sí? Y sobre todo esto, controlar la diuresis. Paciente que ha sido sometido a contraste,
sí o sí lo que el internito tiene que hacer es ir a cuantificar la diuresis cada hora, ver la bolsita, si está sondado. Si no está sondado, al paciente se le dice que todo lo que orine haga el papagayo o en la chata la mujercita y se echa una jarrita que tiene valores, ¿sí? Está reglada y así se cuantifica. En el momento en que el paciente orine menos de 100 ml hora, daño renal, va a dializar ese paciente, ¿sí? Se puede utilizar que, este de aquí está mal, van a borrar esto, los que están copiando, sacando fotos, lo que sea, no sirve esa fórmula, ya les dije, la Croft Gold no sirve. Sí o sí MDRD 4 o CKD. Y si no puedo, porque el paciente es amputado, embarazada, esas situaciones que decíamos en la anterior clase, se calcula mediante el clearance de creatinina en orina de 24. ¿Sí? Ahora sí, bien. Modelo de predicción. Este modelo de predicción de la nefropatía inducida por contraste la utilizan ¿quién? Los cardiólogos intervencionistas. Hay dos tipos de cardiólogos. Este score de Memoran, que es una escala de Memoran, se denomina así por el nombre de un cardiólogo intervencionista, dice, hay dos tipos de cardiólogos. Los que ganan plata y los que no ganan plata. El que gana plata siendo cardiólogo es el cardiólogo intervencionista. El cardiólogo clínico, el que hace electritos, ese no gana nada, se muere de hambre. El cardiólogo intervencionista coloca stents, hace hemodinamia, ese sí gana. ¿Tiene este score? Nosotros no utilizamos ningún score, pero para fines didácticos existe un score que te puede predecir de alguna manera, decir qué grado de porcentaje puede llegar a tener ese paciente si va a ser colocado o inducido a un contraste, sometido a un contraste. ¿Sí? Utiliza, ¿qué es el BCIA? Balón de contrapulsación intraaórtico. Por eso es cardiólogo intervencionista. Si tiene el paciente insuficiencia cardíaca, se les da puntaje. La sumatoria de estos más la cantidad de contraste que dar te da un porcentaje. Sí, repito, nosotros no utilizamos. ¿Quién utiliza? Los cardiólogos intervencionistas. Para ellos se excitan cuando tienen que colocar un contraste a un paciente. Lo mismo, score de Memoran, algunos criterios que se toman en cuenta, puntajes, riesgo de diálisis mínimo, si se dan cuenta, no nos sirve a nosotros los nefros este score, pero los cardiólogos sí. Y esto es lo más importante. Si puedo evitar que un paciente ingrese en hemodiálisis, lo hago. Y les decía, el costo es $1.500 por sesión de diálisis en terapia intensiva o en sala, y puedo gastar solamente $50. Si se hace lo que tiene que hacer. Evaluar esto, la indicación de contraste. Siempre nos preguntan a nosotros, incluso hoy día nos preguntan, doctor, como odontólogo, doctor, ¿le puedo sacar la pieza número 28 a mi paciente? ¿Cuál es la pieza 28? Yo no sé. Usted quiere decir la muela del juicio, por ese 28. Sí, le puedes retirar, pero tienes que tener cuidado con qué, pues no utilizar qué, muchos analgésicos, antiinflamatorios, darle este antibiótico, dosis y dosis. Nos preguntan, entonces tenemos que evaluar nosotros. ¿Tiene un daño renal? Sí. Bueno, riesgo-beneficio. ¿Es beneficioso para el paciente hacer el contraste del estudio? Sí, 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 adelante. Si no, no lo hagas. Métodos de imagen alternativos. ¿Es necesario utilizar el contraste? ¿Sí o no? A veces en el estudio que se necesita es una resonancia magnética, un PET. ¿Saben qué es el PET? ¿CT? ¿No saben qué es PET-CT? Cuando un paciente tiene alguna célula tumoral maligna, se le introduce al paciente isótopos radioactivos, y ese isótopo radioactivo va a ir a ubicarse directamente donde la célula maligna.
luego te hacen el escaneo y ven dónde están los isótopos radioactivos en tu cuerpo, y aparecen aquí un puntito radioactivo, otro aquí, otro aquí, otro aquí, en todo tu cuerpo, donde haya metástasis, si quieres. ¿Sí? El SPECT-CT es lo mejor que hay ahora, el scan. Y esto es lo que tienen que saber de memoria si quieren evitar en algún momento la nefropatía por contraste. Solución salina: hay que hidratar al paciente 6 a 12 horas antes del estudio. Si mañana me van a hacer el estudio, denme fisiológico, achoso, y 4 horas después de qué, del estudio. Estoy internado o estoy en mi casa recibiendo fisiológico, mañana me hacen el estudio, hidrátenme. Termina el estudio, regreso a mi casita, hidrátenme por un par de horas más. Usar sí o sí, o tratar de utilizar, en el mejor de los casos, contrastes de baja osmolaridad, hiposmolares o isosmolares en el peor de los casos. Suspender drogas nefrotóxicas. Yo soy hipertenso, estoy con diuréticos, tomo AINES, analgésicos, se suspende un par de horas o días antes de que del estudio. Tiempo entre contraste y contraste. Es decir, ya le han hecho contraste hace una semana atrás, ¿es necesario hacerle ahora? No, que se procede unas 2 o 3 semanas después. ¿Preferir contraste iónico o no iónico? ¿Sobre iónico? Sí. Siempre se debe dar no iónico, porque el iónico se deposita más en el túbulo. AINES. 48 horas antes se suspende del estudio. ¿Por qué? Decíamos, porque las prostaglandinas son inhibidas por los AINES y produce ¿qué? Vasoconstricción de la arteria renal. Y se reanuda cuando, a los 2 días después, cuando ya ha hecho el pico, el contraste y baja la creatinina, entre comillas. Antibióticos potencialmente nefrotóxicos, suspender 48 horas antes. El 95% de los antibióticos se tienen que suspender. Exceptuando ¿qué? Cefalosporina, ¿de qué generación? Tercera, la ceftriaxona. La ceftriaxona, la cefalosporina de tercera generación, que no se ajusta a función renal. La única. Y sobre todo da esto: N-acetilcisteína, que es un ¿qué? Mucolítico. Cuando tienen neumonía, bronconeumonía y expectoración, se da un mucolítico. Ustedes conocen seguramente el Ambroxol. Eso es ¿qué? Un mucolítico. Lo mismo, la N-acetilcisteína es un mucolítico, pero tiene una propiedad específica y especial que evita la peroxidación, la formación de radicales libres, que son dañinos en el endotelio y en el glomérulo directamente, del oxígeno, evitan el superóxido, la formación de superóxido. Se le da entre 600 a 1200, o sea, 2 comprimidos o 2 sobrecitos, el día anterior al estudio y el día del procedimiento. O sea, me dan ayer y me dan hoy día. 4 comprimidos. Listo. ¿Cuánto cuesta? 5 o 6 pesos cada comprimido sobrecito. Más la fisiológico, que me van a dar 6, 12 horas y 4 horitas después, 50 pesos. ¿Cuántos se evitan? 7.000, 8.000, 9.000, 9.500 bolivianos se evitan. 550. Es bueno, ¿no? 50 bolivianitos gastar. Pero si no sabes hacer esto, le condenas a tu familiar o al paciente que gaste $1.000 mínimamente. ¿Sí? Dale clic. Se usa también, o se usaba, el bicarbonato. ¿Para qué? Para evitar la acidificación. Pero ya no se utiliza. Ya no se utiliza más. Cambiámoslo. Siguiente.
El fenodulpan, también otra sustancia que no se utiliza más. Ahí está el fenodulpan. Esta de acá, la teofilina. ¿Conocen ustedes qué es la teofilina? ¿O para qué se daba? Han hecho un neumo, ¿verdad? Y han llevado que asma. Paciente con crisis asmática hasta hace unos 10 años atrás se utilizaba la teofilina como broncodilatador en la crisis asmática, pero se ha dado cuenta de que no sirve para nada. Vienen en ampollas y no sirve. Se supone que puede ser que sirva esto, entre comillas. Hay que ver alguna medicación que el paciente utiliza. Miren, por ejemplo, tengo un paciente diabético que utiliza hipoglicemia oral. Se suspende, lo mismo que los AINES. 2 días antes y se reanuda 2 días después. ¿Y cómo mantengo la glucemia? Con la hidratación del paciente y los diuréticos que les puede llegar a dar. Con eso elimina ¿qué? La glucosa de la sangre. ¿Sí? Fácil. Muy sencillo, ¿verdad? Sí, podría entrar solamente hasta tener el examen. ¿Sí podría? Sí. Déjame pensarlo. No. Estoy pensando mucho. No. ¿Y por qué vamos a lanzar un temita más ahora? El día martes, el grupo de los de teoría de la noche, terminamos el tema de enfermedades crónicas. Y es que bastante pesado, ¿verdad? Es pesado porque ustedes han estado aquí la semana pasada. Me pidieron permiso para irse temprano porque vamos una media hora antes, porque tenía el examen el miércoles ayer de reumatología en la mañana. Por ser condescendiente con los estudiantes, accedí y dije, bueno, váyanse a estudiar. Ni bien llego a mi casa, 10 de la noche, 10:30. Mensajito de su coordinador. ¿Por qué les ha dejado ir a los estudiantes? Me han comunicado que les ha dejado ir un estudiante es varón, le han avisado de que les he dejado ir. Entonces ese estudiante quería quedarse hasta las 9. A lo mejor no lleva reumato, no quería llegar a su casa. ¿Se entiende? O sea, yo no entiendo, y dije esto, no entiendo la necesidad que tienen de ir y correr y decir a coordinación o a cualquier persona lo que sea. Son las cámaras. ¿Verdad? Son las cámaras, no son estudiantes. Son las cámaras. Sí. Escúchame, ¿tú crees que la doctora está atenta a la cámara? No, los chicos de diagrama que están ahí en la salida. Los chicos del coso, Sí, nosotros piqueamos, gente. Piqueamos. No es el hecho de que salga yo temprano, no te dicen nada. Es el hecho de que alguien ha ido y ha comunicado. Si uno está tratando de ayudarles y se llama, se gana un mensajito a 10:30 de la noche, no es correcto, ¿verdad? Por eso el hecho de tratar de ser condescendiente con la mayoría de los estudiantes o con todos, jamás me pueden decir, nosotros no somos así, no somos así. La típico de siempre que dice el estudiante, no somos así. Pero siempre existe uno o una que quiere que, cuando está tratando de salvarte, quiere hundir el barco, ¿verdad?
el pica-pau, el pájaro carpintero que está picando el barco de madera para que se hunden todos. Siempre hay uno que cree que porque va a hablar con coordinación le va a hacer algún favor. No existen favores, gente. Entonces, jamás. Me he enterado también que han tenido problemas el semestre pasado con cirugía ustedes. No sé si este grupo o el otro. Sí me están diciendo, ¿verdad? Uno se entera. Y por lo mismo, situaciones. Que hay estudiantes que van y les gusta hablar todo de coordinación. Y si me dicen, no somos así, ¿les tengo que creer? No, ¿verdad? Entonces, no, gente. Vamos a avanzar a otro tema. Y si se da la situación de que avancemos el próximo jueves, también, porque su examen es un día lunes o martes, ¿verdad? Hay tiempo para avanzar también. ¿Sí? Es así. Por uno pecan. ¿No es justo? No es justo. ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Sí? No sé por alguna pregunta. ¿Qué? Aprovechar los amigos que saben más y realmente sacándolos aquí. Estamos haciendo esto en día. ¿Sí? Con otros docentes. No, enquanto ligaba, enquanto entraba, estamos aquí juntos. Vamos a seguir avanzando, papá. Está tan guapo hoy día, doctor. Deja nosotros repasar aquí en clase, por favor. Deja de pensar en ahí. No. No. Se pasan en donde? En sus casas, en sus habitaciones. Doctor, entonces el tema que los dos temas el siguiente igual van a entrar parcial. ¿Tú qué crees? Si da la respuesta. Si ya sabe la respuesta. ¿Por qué? ¿Y el otro grupo también? No tendría por qué importarles el otro grupo. Cada uno tiene que cuidar su, por decir, eso. ¿Verdad? Cada uno tiene que cuidar su. ¿Cómo es que interviene? ¿Qué? El interviene. Síndrome urémico hemolítico. Tema también de vital importancia. Vital importancia. Aquellos que son papás, que son tíos, padrinos, o van a ser papás en algún momento. ¿Por qué? Se van a dar cuenta que el hecho de comer algunos alimentos puede ser bastante perjudicial para la salud de los niños, principalmente. No tanto para el adulto, sino para los niños. Síndrome urémico hemolítico. ¿Sí? Dale clic. Concepto. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? El nombre lo dice. Síndrome. ¿Qué es un síndrome? Suma de síntomas y signos, ¿verdad? Que se va a caracterizar por ser que presentar en ese paciente que se diagnostique o piense que se tiene este síndrome un fallo renal agudo y progresivo. La creatinina empieza a elevarse lentamente y progresivamente hasta llegar a dañar y llevar a la insuficiencia renal aguda. Puede empezar con una creatinina leve, un aumento leve, 1.1, 2, 3, 4, 5 y llegar hasta 7 de creatinina. Se asocia fuertemente a esto, a la anemia hemolítica microangiopática. O sea, el paciente está hemolizando por dentro, se está ¿qué? Desangrando. Y tiene que trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia? Valor de plaquetas bajos, menor a 150.000. ¿Sí? Eso se asocia fuertemente a la anemia hemolítica. No coagula su sangre del paciente, no llega a coagular. Y por eso tiene hemorragias, hematomas.
Primera causa de insuficiencia renal aguda en los niños. Entiendo que algunos están pasando con un nefropediatra en la maternidad. Pregúntenle, debió tener 1 o 2 casos. Y si no es él, el que ha tenido ha sido el otro docente, el doctor Pablito Dávila, el otro nefropediatra, del Vietnam. Él sí ha tenido, y hemos realizado con él un niño de 5 años. Niño de 5 años en diálisis por comer, ¿qué? Porque su mamá le dio hamburguesa mal cocida. Ya condenó a su hijo, ¿qué? A diálisis. A diálisis. El niño se hace una cosita así chiquitita y su catéter era así por comer carne mal cocida. ¿Sí? Esta patología puede ser fatal, dejarte secuelas para toda la vida neurológicas, te dejan con déficits, paresias, paraparesias, plegias, te deja con alteraciones neurológicas, déficit de IQ, de inteligencia, déficits verbales, te deja mal esta patología. Puede desencadenarte o dejarte enfermo renal crónico en hemodiálisis de por vida. Puede causarte hipertensión. Y todo por comer, ¿qué? Carne mal cocida o contaminación de los alimentos. Existen 2 tipos de síndrome urémico hemolítico: el típico y el atípico. ¿Sí? El típico, ya les he dado un poquito, es producto por esta bacteria. Contaminación de los alimentos por esta bacteria. Escherichia coli, enterohemorrágica o H157. No sé si está aquí el numerito ese, pero debe estar un poquito más adelante. ¿Qué me más adelante? Uno más. Acá está. Anterior. O 157H7, perdón, ese es el código de esta bacteria que produce el síndrome urémico hemolítico típico. Esta bacteria tiene una endotoxina que se llama verotoxina, que es similar, que nos dice quién, a la shigatoxina, que te produce ¿qué? Gastroenteritis hemorrágica. Aquel niño que tiene diarreita mucosanguinolenta, que para la mayoría de los pediatras, y por suerte digo, la mayoría de las veces es amibiasis. Una diarrea mucosanguinolenta, primera impresión que tienes que es una ameba. Le das antiparasitarios. A veces se resuelve, como digo, por suerte. Pero tienes la tan mala suerte de que tu niño tiene el antecedente de haber comido hace un par de días atrás una parrillada, carne roja, jugosa que tú le has dado, porque a vos te gusta así, no le has dado carne bien cocidita al niño, diálisis, o se muere el niño. Alimentos, y me van a dar la razón cuando les diga esto, cuando lleguemos a la siguiente diapositiva, pero todavía. El atípico, multifactorial, desde infecciones por salmonela, shigella, E. coli también está aquí. Medicamentos, miren, la ciclosporina, por ejemplo, la ciclosporina es un inmunomodulador. Se utiliza para qué? Para patologías renales, tumorales. Clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario que ha reemplazado a la aspirina para los infartos del corazón. Tacrolimus, que es un inmunomodulador también para evitar el rechazo del trasplante que nosotros utilizamos. Pacientes que han sido trasplantados, que tienen cáncer de cualquier índole, de cualquier órgano, miren, hasta el embarazo puede llegar a producir síndrome urémico hemolítico atípico, ¿sí? El típico es por la E. coli. Ahora sí, ¿a quién no le gustaría comer esto en Burger House? No es tan grande, pero una rica hamburguesa, jugosa, con buena carne, buenas papas y demás, ¿verdad? A esta hora da ganas de cenar, aunque es temprano, 8, todavía temprano para cenar. ¿A qué hora cenan ustedes?
Cuando puede, se dice. No es cuando no tienen hora, cuando se puede. Y cuando tenga ganas de cocinar o cuando tengo dinerito me hago un pedido. Esa es la respuesta. ¿Sí? Pero a todos nos gusta esta hamburguesa. ¿Cuál de aquí es vegano o vegana? Ah, ¿verdad? Todos son carnívoros. Muy bien. Un aplauso. Bueno, es el carnívoro. ¿Sí? Miren, carne contaminada, 52% de los casos. Cuando tú vas al mercado, compras la carne, o te vas a las provincias a comer carne y comprar carne fresca, entre comillas, y no ves muy higiénico el lugarcito, y compras igual esas carnes, porque es más económica, entre comillas, y fresca, entre comillas, puede ser que esté contaminado. Porque, a ver, no me van a dejar mentir. Los que van a los mercados, o las que van a los mercados, ¿en qué mercado aquí de Cochá es higiénico? Ninguno. Ni siquiera el de Lice Norte, el supermercado, ni siquiera ese. Ustedes vean cómo están cortando ahí en tus vistas la carne. Están con guantes, otros están sin guantes. Y te lo colocan la carne así. Cuando ustedes van al supermercado, o al mercado, o a la tiendita, y compran la leche de sachet, porque es más económica que la de cajita, agarran su dientecito y hacen esto, y sirven, y no son capaces de ¿qué? Limpiarlo previamente, y con tijerita que se debería cortar,